Hoy muchos animales están sufriendo los abusos del hombre y como no pueden expresarse, los hombres piensan que esos crímenes van a quedar impunes. Sin embargo, nada de eso. Los ángeles de Dios toman nota y todo esto va a ser traído a juicio. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ven el título, quisiera hablar un poco acerca del maltrato hacia los animales. Y bueno, en este canal obviamente que siempre difundimos la Biblia, la palabra de Dios, y algunos se puede llegar a preguntar, bueno, ¿qué puede decirme a mí la Biblia sobre el tema del maltrato a los animales? Cuando en el Antiguo Testamento Dios ordena sacrificar animales en un ritual, ¿sí? En el ritual que se hacía en el santuario. Sin embargo, este es un tema muy interesante. Yo les quisiera recomendar un libro que no lo tengo a la mano ahora para mostrárselo, pero lo he leído en el pasado. Un libro que se llama El Santuario y su Servicio, de M.L. Andreasen, ¿sí? un pastor adventista que explicó y escribió bastante sobre el sistema de sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento, y él explica ahí cómo es que el propósito que Dios tenía al instituir el sistema de sacrificios y ofrendas era que el ser humano abandonara el pecado, ¿sí? Él lo explica con lujos de detalles, ¿no? De cómo el propósito de Dios era que al Adán y Eva observar, cuando ellos pecaron, que toda la naturaleza se degradaba. De hecho, para ellos ser vestidos, como dice Génesis, cuando ellos pecaron fueron vestidos con pieles de cordero, ellos tuvieron que presenciar la muerte de un animal para que de ese animal se puedan vestir, ¿sí? Y a partir de ahí todo el sistema de sacrificios y ofrendas tenía que causar en los corazones de aquellos que observaban este sacrificio el dolor y el arrepentimiento. Es decir, ellos tenían que contemplar el precio del pecado, y el precio del pecado era que una vida inocente muriera en su lugar, ¿sí? Entonces esos corderitos obviamente que representaban a Cristo, pero ellos tenían que contemplar a un ser inocente muriendo en lugar de ellos, pagando la deuda del pecado. Tan horrible, tan despreciable se volvía este pensamiento que uno llegaba a aborrecer el pecado. Ese era el propósito de Dios, que el ser humano aborreciera el pecado. Como dijo Cristo, ¿no? Vete y no peques más. La idea era que los hombres abandonaran el pecado. Pero como el sacerdocio se fue volviendo cada vez más corrupto, esto lo explica Andreasen en su libro, dice que los sacerdotes frecuentemente consumían de algunos de estos sacrificios, porque no todos eran quemados completamente, sino que algunos de ellos se utilizaban para alimentar a los sacerdotes. Los sacerdotes comían de la carne de algunos de estos sacrificios, aprovechaban quizá las pieles. Incluso Andreasen dice que hasta la sangre era conducida por un canal en el altar que iba a mezclarse con tierra para fertilizar la tierra. Es decir, ellos habían empezado a hacer como una especie de negocio del sistema de sacrificios y ofrendas. Y entonces, ¿qué le decían al pueblo? ¿Vete y no peques más? No, sino que le decían, vayan, sigan pecando y traigan más corderos, porque nosotros sacamos provecho de los corderos. Así que Andreasen cuenta cómo el altar del sacrificio se iba ensanchando cada vez más a medida que el pueblo de Israel iba apostatando. O sea, habían más sacrificios porque habían más pecados, ¿sí? Y el objetivo de Dios de que dejaran de pecar quedó en la nada, quedó olvidado. O sea que esa es una explicación que da Andreasen sobre el sistema de sacrificio y cuál era su propósito, ¿no? Pero más allá de eso, la Biblia sí tiene referencias acerca del maltrato de los animales. Hay leyes que dicen, por ejemplo, que cuando ves el buey de tu vecino tirado, caído, no mires para otro lado, sino que lo levantes. Y en esta ocasión yo quiero compartir un comentario que se hace de una de las historias más conocidas probablemente del Antiguo Testamento, que hace referencia al maltrato a los animales, que tiene que ver con la historia de Balaam. Para aquellos que conocen la historia, bueno, es muy fácil, ¿no? Este profeta que fue llamado por Dios a bendecir a Israel, pero fue llamado por el rey a maldecir a Israel, ¿sí? Cuando Israel estaba en sus peregrinajes después de haber salido de Egipto. Así que este profeta ambicioso, queriendo ganar dinero de parte del rey, él se monta en su asna y le manda a su asna que avance, y el asna no puede avanzar porque hay un ángel adelante. Entonces él empieza a maltratar y a golpear al animal
hasta que Dios le permite, de una manera milagrosa, a esta asna hablar, manifestarse, y le pregunta a Balaam por qué le golpea, ¿no? Y entonces Balaam entra en una conversación allí, tratando de justificarse, hasta que a Balaam se le abren los ojos y ve al ángel que estaba enfrente, y reconoce su pecado temporariamente de haber maltratado al animal y de querer obtener una ganancia impía, ¿no? Así que bueno, esa es la historia bíblica, pero yo quiero leer un comentario a esta historia que se encuentra en este libro, Patriarcas y Profetas, de Elena G. de White, que realmente es muy interesante. Todos los que conocen más o menos los escritos de Elena G. White saben que ella era promotora de la reforma pro salud, y dentro de la reforma pro salud está el concepto de no consumir más carne de animales, es decir, no consumir más carne. Y yo, cuando empecé a leer estos libros, realmente me impactaron, y yo dejé de comer carne hace muchos años ya, no tanto por una cuestión de salud personal, ¿sí? No era que yo decía, la carne me va a hacer mal. Es verdad que la carne nos hace mal, pero más allá de esa cuestión de que la carne hoy, después de tanto tiempo de degradación, ¿no?, por parte del pecado a este mundo y a toda la naturaleza, más allá de que la carne nos hace mal, a mí lo que me impactó fueron las declaraciones de Elena G. White, donde ella mencionaba de cómo podemos mirar a un animal y mirar en sus ojos y sentir ternura y ver que es una criatura de Dios, y al poco tiempo estar disfrutándolo como si fuera un manjar, ¿no? Entonces esas palabras, esas citas realmente me impresionaron, y yo dejé de comer carne en ese momento, más que nada por una sensibilidad en cuanto a la vida de los demás seres creados por Dios. Obviamente que lejos de mí, y quiero hacer la aclaración, caer en lo que hoy se conoce como el animalismo. Este pensamiento de que los animales son iguales a nosotros, ¿sí? De que los animales son como personas, como seres humanos, ¿sí? Y de que están los derechos de los animales que son los mismos que los nuestros. Evidentemente, los animales no tienen los mismos derechos que los nuestros. ¿Por qué? Porque tampoco tienen las mismas obligaciones que nosotros. Es decir, nosotros no podemos decirle a un perro que no se coma una paloma que está ahí en el patio, o que no se coma un ratón. No le podemos decir al perro, y el perro no puede cumplir su responsabilidad de no comerse otros animales. Por lo tanto, los animales son seres inferiores que responden a un instinto de supervivencia, ¿sí? Y que están bajo nuestro cuidado. Justamente el hecho de que nosotros seamos superiores a los animales es lo que nos da una responsabilidad para con ellos. Si fuésemos iguales a los animales, obviamente nadie debería exigirnos que no los matemos. O sea, estaría en nuestra naturaleza. Estaríamos en la cadena alimenticia de algún animal, y los animales estarían dentro de nuestra cadena alimenticia, y se acabó. Sería una cuestión instintiva y natural, y no habría ningún tipo de responsabilidad. Pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad hacia el cuidado de la vida de los animales, es que estamos admitiendo, obviamente, de que somos superiores a los animales. Esto lo dice la Biblia. Jesús dice, ¿no? Miren los pajaritos, cómo ellos se mueren, los venden por 2 monedas a los pajaritos, ellos se mueren, pero ninguno de ellos cae a tierra sin que Dios lo sepa. Y ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Miren las aves, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, Dios las alimenta. Cuanto más ustedes, que fueron hechos a semejanza de Dios, Dios no los va a alimentar. O sea, todas estas palabras están en la Biblia, y la Biblia deja bien claro de que los animales son seres inferiores al ser humano, están puestos bajo el cuidado del ser humano. Pero cuando el ser humano cae en pecado y toda la naturaleza se degrada, obviamente los animales también se degradan, y todos empezamos a morir. Las plantas, los animales, los seres humanos, todos morimos, pero el que está a cargo de este planeta, el que está a cargo de cuidar la creación y los animales dentro de esa creación, es el ser humano. Y no voy a caer obviamente en este animalismo de decir, bueno, vamos a poner a los animales y a los hombres a la misma estatura. Esto no es así. Cuando el ser humano necesita obligadamente comida, y la única fuente que tiene son los peces, por ejemplo, que Jesús hizo un milagro de que pescaran en el mar cuando no habían peces, y él hizo el milagro de que pescaran. Obviamente que la vida del ser humano está por encima de la vida del animal, ¿sí? El animal puede servir de alimento al ser humano. No es el plan original de Dios. Dios no creó al hombre para eso.
pero en los casos donde no hay otra opción, hay ciertos animales que Dios le permite comer al ser humano, y entre esos ciertos animales hay peces también, ¿no? Están los corderos, están las vacas, o sea, hay ciertos animales que Dios le permite comer al hombre. No es que sea la voluntad de Dios, pero Dios le permite comer al hombre, eso está especificado en Levítico capítulo 11. Así que la vida de los animales no está a la misma altura que la vida del hombre, está por debajo, pero el hecho de que esté por debajo no significa de que el hombre tenga derecho a maltratar a los animales, ¿sí? Y este es el punto, y guarda con salirse de este centrado equilibrio, porque si no podemos llegar a caer a un extremo de fanatismo con respecto a esto, y vamos a empezar a despreciar parte de las escrituras. Yo conozco personas que creyendo de que de ninguna manera un ser humano puede quitarle la vida a un animal, entonces dicen, bueno, las partes donde Jesús comió un pescado, o donde están los panes y los peces, todas esas partes están adulteradas en la Biblia. Eso es lo que dicen ellos. Pero esto no es así, porque Dios permitió comer ciertos animales, ¿sí? Y los animales están por debajo del hombre. Ahora, eso no quita, y la Biblia lo expresa, de que el hombre no tenga una responsabilidad para aliviar lo más posible el dolor y el sufrimiento de los seres inferiores, de los irracionales, como le dice Elena G. de White. Así que voy a compartir con ustedes un pensamiento que está en este libro Patriarcas y Profetas, capítulo 40. El capítulo se llama Balaam, ahí lo pueden ver, capítulo 40, bajo el título de Balaam, con respecto a esta historia que mencionamos hace un rato. Y fíjense lo que dice Elena G. de White acerca de esta historia, algo que podemos sacar solamente de la Biblia, pero nunca mejor explicado que con estas palabras que voy a leer ahora. Yo podría haberlo leído, dar mi pensamiento, mi razonamiento y hacerles creer a ustedes de que este razonamiento, este pensamiento vino de mí, pero no, yo le doy crédito a donde yo leí estos pensamientos. Obviamente que cada uno le aporta su estilo y su forma, y por eso no es reiterativo, no lo veo como reiterativo o redundante leer una cita, porque cada uno lo presenta de una manera distinta, ¿no? Pero reconocemos de dónde viene el pensamiento, Patriarcas y Profetas, de Elena G. de White. Ella dice lo siguiente: a causa del pecado del hombre, la creación entera gime juntamente con nosotros y aún está en dolores de parto hasta ahora. Interesante. Esto está en Romanos capítulo 8, verso 22. O sea, toda la creación a causa del pecado gime y está en dolores de parto. O sea, hay una degradación, hay un sufrimiento de toda la creación. No solamente el ser humano, sino el mundo animal, el mundo vegetal, hasta las capas geológicas vibran y se mueven por causa del pecado del hombre. Que cuanto más pecado haya, más destrucción, más catástrofes llamadas naturales van a haber, porque justamente esto reacciona al pecado del hombre. Entonces dice: así cayeron los sufrimientos y la muerte no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. Le incumbe pues al hombre tratar de aligerar, en vez de aumentar, el peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. O sea, como el hombre transgredió en el pecado y le trajo la miseria también a los animales, conviene al hombre tratar de aligerar las cargas que hemos puesto sobre el mundo animal. Tenemos que aligerar sus sufrimientos, no agrandar su sufrimiento, ¿sí? Entonces dice: el que abusa de los animales porque los tiene en su poder es un cobarde y un tirano. La tendencia a causar dolor, ya sea a nuestros semejantes o a los animales irracionales, es satánica. Qué tremenda estas palabras, ¿no? ¿Cuántos niños empezaron disfrutando el dolor y el sufrimiento de los animales porque los tenían en su poder, porque les enseñaron que eran meramente juguetes? Entonces castigaban a sus perros, a sus gatos, a sus mascotas, y de grandes esas personas se volvieron asesinos, delincuentes, insensibles, personas que disfrutaban con el sufrimiento de los seres humanos. Esto está probado que es así. Los que maltratan a los animales empiezan por ahí, pero después siguen maltratando ¿a quién? A los seres humanos, porque disfrutan del sufrimiento ajeno. Y esto es satánico. Dice que aquellos que abusan de sus animales solamente porque están en su poder son cobardes y tiranos. Y este sentimiento viene obviamente de Satanás. Y fíjense lo que va a decir ahora:
muchos creen que nunca será conocida su crueldad, porque las pobres bestias no las pueden revelar. Pero si los ojos de esos hombres pudiesen abrirse, como se abrieron los de Balaam, verían a un ángel de Dios de pie como testigo para testificar contra ellos en las cortes celestiales. Asciende al cielo un registro y vendrá el día cuando el juicio se pronunciará contra los que abusan de los seres creados por Dios. Tremenda cita. Dice que muchas personas abusan de sus animales y se sienten tranquilos porque estas bestias no pueden expresar, no pueden defenderse y piensan que sus crímenes van a quedar impunes, pero si sus ojos se pudieran abrir, como se abrieron los ojos de Balaam, verían un ángel tomando notas de estas acciones para ser remitidas al juicio delante de Dios. Qué tremendas estas citas, mis hermanos, la verdad es que me impresionaron mucho. Es una historia de la Biblia, nosotros sabemos que la historia de la Biblia está ahí, muchas veces lo leemos con un velo y no somos conscientes de la profundidad de estas historias. Este ángel que estaba allí con una espada desenvainada en señal de juicio contra Balaam, estaba presto a condenar la violencia ejercida por este hombre que estaba obviamente desquiciado por causa del dinero. ¿Contra quién? Contra una bestia, a tal punto de que le dio la posibilidad a Dios, a esta bestia, de que pudiera hablar, de que pudiera expresarse. Hoy muchos animales están sufriendo los abusos del hombre y como no pueden expresarse, los hombres piensan que esos crímenes van a quedar impunes. Sin embargo, nada de eso. Los ángeles de Dios toman nota y todo esto va a ser traído a juicio. Esto está en la Biblia, esto es parte de la palabra del Señor. Hay una responsabilidad de nuestra parte como seres humanos sobre las bestias, sobre los animales. Yo sé que también detrás de toda esta cuestión del animalismo hay un marketing y hay una cuestión ideológica con el propósito de deshumanizar al ser humano, porque no es el propósito de ellos meramente proteger a los animales, sino que el propósito de ellos es, al poner a los animales de la misma estatura que el ser humano, animalizan al ser humano. Entonces nosotros somos animales, supuestamente, de la raza humana, homínidos, simplemente un brazo del mundo animal, pero somos animales de todas maneras. Si nosotros aceptamos esa mentira de que el ser humano es un animal, también vamos a aceptar que, así como cualquiera mata una mosca, cualquiera podría matar a otro ser humano. Total, un ser humano y una mosca, ¿qué diferencia hay? Somos todos animales. Ese es el trasfondo ideológico. Tengamos cuidado de no caer en esas cuestiones, de no caer en esos extremos. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla fiable con respecto a esto. La Biblia presenta al ser humano como superior a las bestias, superior a los animales. El ser humano que se bestializa es el que se degrada. La Biblia lo presenta así, por eso habla acerca de la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Porque los hombres se vuelven bestias irracionales, lo dice la Biblia también. Sin embargo, la misma Biblia nos dice que estos animales irracionales, que por el solo hecho de ser inferiores y haber recibido la maldición del pecado del ser humano, están bajo nuestro cuidado. Y tenemos una responsabilidad para con ellos, de la cual Dios nos va a pedir cuenta. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like, dejen acá abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Nos estaremos viendo, Dios mediante, en un próximo video.